Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Diego Chacón y os voy a explicar cómo podemos utilizar GitHub para poder validar un usuario que quiere entrar en nuestra aplicación. ¿A qué me refiero con esto? A que si el usuario quiere entrar en nuestra aplicación, nosotros podemos crear un auth en GitHub con nuestras credenciales y así cuando el usuario quiere entrar en nuestra aplicación, nosotros lo redirigiremos a GitHub en el cual verá nuestra aplicación, que en este caso yo la he llamado registro inicio sesión GitHub. Se deberá autentificar con su usuario, que en este caso yo me estoy autentificando. Luego, por ejemplo, aquí yo he utilizado un doble factor. Utilizará, por ejemplo, el GitHub Mobile, la aplicación de GitHub en el móvil. Yo aquí en mi móvil estoy aprobando esta solicitud y luego que aprobado esta solicitud nos redirigirá ya a nuestra aplicación pasándonos los datos de GitHub de este usuario, que como veréis, aparte de que le da un mensaje de autenticación exitosa, nos pasa el nombre del usuario, que en mi caso es Diectar. Así que nada, para poder utilizar esto, nosotros nos valdremos de Laravel y una librería de Laravel que se llama Socialite. Vale, ahora lo que tendremos que hacer es ir a la cuenta de GitHub que contendrá nuestra aplicación para poder crear las credenciales para que el usuario nos reconozca y nos autorice para acceder sus datos. Así que nos iríamos a GitHub, iríamos a Settings, luego nos iríamos a Developer Settings, iríamos a Auth Apps, aquí en Auth Apps crearíamos una nueva. Aquí antes había hecho pruebas, que como veis tenía una que se llamaba registro inicio de sesión GitHub. Así que aquí crearíamos una nueva. Aquí le podemos dar el nombre que queramos. Eso es para poder identificar nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, podemos decir registro, autorización, GitHub. O lo que queráis. Podéis poner el nombre de vuestra compañía si queréis. Aquí podemos poner el endpoint que utilizaremos para dirigir al usuario. En este caso yo he utilizado localhost del puerto 8000 con out GitHub. Y luego tendríamos el otro endpoint que utiliza GitHub para devolvernos los datos del usuario, que sería el mismo, pero añadido callback al final. ¿Vale? Eso sería todo lo que necesitaríamos. Y luego le daríamos a registrar aplicación. Y ahora ya tendríamos nuestra aplicación registrada en GitHub. Ahora lo que necesitamos son los datos que nos da GitHub, que son el client ID, que este dato lo tenemos que copiar. Yo lo copiaría en un blog de notas. Aquí era uno que tenía antes, así que ahora voy a reemplazar este por este. Y luego el client secrets, que este lo generamos, lo copiamos. Sí, eso sí, tenemos que tener cuidado de que una vez que lo copiemos, ya no lo podremos volver a copiar, con lo cual lo suyo es que también lo guardemos en lugar seguro. Así que lo copiamos, lo ponemos aquí, lo que reemplazo ese que tenía antes, y ya tendríamos tanto el client ID como el secret. Estos valores son los que le enviaremos a GitHub cuando enviemos al usuario a la aplicación de GitHub para que nos reconozca y le muestre que él está cediendo sus datos a nuestra aplicación. O sea, GitHub verá que esta aplicación que se llama Registro Autorización GitHub, que tiene estas credenciales, y se la mostrará al usuario para que el usuario lo autorice o no. Vale, una vez hecho esto, tenemos que irnos ahora a Laravel y luego al archivo .env. Aquí tendríamos que poner lo siguiente. Aquí tendríamos que poner todas estas credenciales que hemos recogido de GitHub, que aquí es unas que tenía antes, y aquí donde pone GitHub Redirect URI, aquí tenemos que poner ese endpoint que cogimos de GitHub con el callback.
que es el que nos devolverá las credenciales del usuario, como dije antes. Luego el client ID sería el que cogimos y copiamos aquí en el bloc de notas. El GitHub Client Secret sería este otro que cogimos también. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es registrar el GitHub en la configuración, que esto iríamos a config, services, y al final tenemos que poner el GitHub. Entonces ahora que podríamos GitHub, perdón, tengo que ponerlo con comillas. Y aquí pondríamos client ID. Y aquí pondríamos, aquí lo recogeríamos de la variable de entorno de GitHub Client ID, ese valor que pusimos en el archivo .env. Luego, el Client Secret haríamos lo mismo, recogeríamos la variable de entorno de GitHub Client Secret. Y por último, el redirect, que el redirect es hacia dónde reenviaremos al usuario. Y este es el callback, ese GitHub Redirect Secret es este de aquí, que es hacia donde reenviaremos al usuario para que le aparezca esa pantalla de GitHub para que él se autentifique y nos autorice a ceder sus datos. Ahora vamos a crear las rutas, tanto para que el usuario pueda ver el botón este de Login con GitHub, como la ruta para dirigir al usuario a la plataforma de GitHub para que él se autentifique y autorice nuestra aplicación, y la ruta para que GitHub nos envíe los datos del usuario. Para hacer eso tendríamos que ir a la carpeta rutas, web, y como veis ahora en la carpeta, en el archivo web, tenemos lo que es la vista de home, que es donde normalmente tiene una página por defecto Laravel. La vamos a cambiar por una que llame login y luego la tendremos que crear, ¿vale? Ahora vamos a crear la ruta que nos ha dado GitHub y para eso vamos a poner root, vamos a poner por ejemplo prefix, vamos a poner, si me deja, out, GitHub, ¿vale? GitHub. Luego vamos a poner group function, como nos indica aquí mi ayudante. Vamos a cerrar esto. Va. Y ahora vamos a poner root get. En ese caso vamos a poner solamente un slash. Luego pondremos el controller, que vamos a llamarlo por ejemplo GitHub out controller. Vamos a poner class y vamos a hacer que lo redirija al método, un método que se llame por ejemplo redirect to GitHub. ¿Vale? Luego crearemos otra ruta igual. Lo único que cambiará aquí es que ya no sería con el slash, sino que sería al callback. ¿Vale? Y aquí ya no sería a este método, sino a un método que por ejemplo podemos llamarlo handle to handle GitHub. GitHub callback, por ejemplo, así como me lo está mostrando el ayudante. Entonces nada, tendríamos esto, lo que sería la ruta donde entraría el usuario, donde vería el botón de GitHub,
la ruta en la que redirigiría y que maneja este método en el controller GitHub Out Controller, y luego la ruta que recogería los datos que le envía GitHub con este método, que estaría también en el GitHub Out Controller, que llamaría handle GitHub callback. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es crear esta vista, que es la vista login. Para eso tendríamos que irnos a Resource, Views, y aquí en Views crearíamos un nuevo archivo. Este archivo lo llamaríamos login.blade.php. ¿Okay? Aquí yo ya tenía una plantilla, bueno, tenía ya un archivo que había creado con una prueba que había hecho antes. Y en este archivo lo que tenemos es esto. Inicia sesión con tu cuenta de GitHub. He creado un botón para que con el logo de GitHub, y luego lo redirigirá a esa ruta que hemos creado antes, que es out GitHub, que es esta de aquí. Out GitHub a la barra que hemos creado aquí, lo redirigirá a lo que hemos dicho antes, al método redirect to GitHub del controller GitHub Out Controller. Ahora tendríamos que crear también la vista, por ejemplo, Home. ¿Para qué la vista Home? Bueno, la vista que tenemos que cambiar, la vista Home que tiene Laravel por defecto, para que después de que el usuario se haya validado y el GitHub nos haya devuelto los datos del usuario, redirigamos el usuario ya dentro de nuestra plataforma, o sea, a esa vista Home en la que le diremos que está autentificado y ya podrá interactuar con nuestra aplicación. Así que nada, podemos cambiar bueno, vamos a crearla. Vamos a crear la vista home.blade.php, que esta también ya la tenía yo un poco de antes. Y aquí, nada, aquí le diremos al usuario, aquí tendremos una variable que veremos si tiene un valor. Si tiene un valor, pues mostrará el mensaje de que ha sido autentificado correctamente el usuario. Y si no, es porque no ha podido entrar el usuario, entonces por eso no tendrá un valor. Y aquí le diremos nada, bienvenido, y el nombre del usuario con el username que nos ha pasado GitHub. Vale, ahora lo que tendremos que hacer es crear una migración para modificar la tabla users, ya que los datos que recogemos de GitHub tenemos que guardarlos en esta tabla. Y en esta tabla, por ejemplo, no tendremos ni el campo GitHub ID ni el campo username, así que tendremos que crearlos. Y por otra parte tendremos que borrar otros campos que tenemos en esta tabla que ya no necesitaremos. Así que para esto vamos a abrir la terminal y vamos a crear la migración. Para esto ponemos php artisan make, como aquí, ya la tenía de una prueba que había hecho. Aquí creamos la migración con el nombre que es alter fields, porque va a cambiar los datos de la tabla users. Y al crearlo nos vamos a esta migración y empezamos a crear los campos. Vamos a crear el campo GitHub ID. Este debe ser único. Este debe ser que no sea anulable, con lo cual ponemos nullable false. ¿Vale? También tendríamos que crear el campo username. Así que este campo también debe ser único y también debe ser no anulable. Y bueno, es una preferencia mía, porque ya que recogemos unos datos de GitHub, pues como siempre lo vamos a recoger, yo lo pongo como que sea no anulable. Si queréis cambiarlo, sin ningún problema. Y luego tendremos que eliminar las columnas que no necesitemos. En este caso voy a eliminar las columnas email verified, password, porque ya que vamos a autenticarnos con GitHub ya no necesitaremos. Y el name, pues ahora estamos utilizando el username. Así que para esto ponemos table drop column
tenemos aquí un array, el email verified, el password y también el campo name. Y luego aquí cuando hagan un rollback tendríamos que devolverlo como estaba antes, que aquí como me ha mostrado el ayudante, eliminaría los campos que hemos creado arriba y volvería a crear lo que es el campo name, el campo password y el campo email verified add. Este campo es un timestamp y que puede ser nullable. El password no puede ser nullable, por eso está false, y el name está bien porque también no permite que sea nullable. Bien, eso estaría bien. Lo único que quedaría sería correr la migración. Entonces hacemos php artisan migrate. Ya nos creado la tabla. Si vamos a la base de datos, refrescamos. Esta base de datos se llama validación GitHub. Así que nos venimos aquí, nos vamos a users. Y como vemos, ya tenemos el GitHub ID, el username y el email, como se ha quedado antes. Además de los otros campos de remember token, creditar y todo esto. Vale, ya lo único que nos quedaría por este lado sería ir a la tabla de users. Entonces, al modelo users, pues tenemos que asignar los nuevos campos. Entonces abrimos user y aquí ponemos en lugar de name que sea username para la asignación masiva, el campo email y luego el campo GitHub ID que lo tenemos aquí. Y en los campos ocultos, bueno, el password no lo tenemos, pero podríamos dejarlo por si en un futuro queremos tenerlo, no hace falta quitarlo. Y el remember token, así que esto sería por el lado de lo que son las migraciones y el modelo del usuario. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear la lógica del controlador. Como hemos visto antes, hemos creado un controlador que se llama GitHub Out Controller. Y como veis también cada endpoint lo maneja un método. Dentro de este controller tenemos que crear los métodos redirect to GitHub para enviar el usuario a GitHub. Y después de que el usuario ha autorizado nuestra aplicación, nosotros recogeremos esos datos del usuario en este método que debemos llamar handle GitHub, GitHub callback. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar traernoslo aquí y crear el método public function redirect to GitHub. Como muestra Copilot, debemos devolver al usuario a este método de Socialite que se llama driver. Este método, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es buscar aquí en config services, te dais cuenta en este archivo config services que antes habíamos manipulado, buscará GitHub, buscará la dirección que hemos guardado en nuestras variables de entorno en el archivo .env, cuál es la dirección de GitHub guardada ahí para saber hacia dónde tiene que llevar el usuario. Y qué credenciales, que son las credenciales de nuestra aplicación. ¿Para qué? Para que GitHub nos reconozca y le muestre al usuario cuál es la aplicación que él debe autorizar. ¿Vale? Entonces eso es lo que hace ese método de Socialite. Así que lo único que nos quedaría aquí es llamar a importar Socialite. Entonces sería Socialite y sería esta importación. Vale, ya tenemos el método para dirigir al usuario a GitHub. Ahora necesitamos hacer el método para recoger los datos que nos devolverá GitHub después de que el usuario ha aceptado a nuestra aplicación. Y ese sería este método de aquí. De aquí que nos ha mostrado Copilot, quitaríamos esto de aquí. Y aquí yo en lugar de solo user pondría GitHub user.
Y además tenemos que poner otro método. Aparte de este driver user, nosotros debemos poner un método que se llama stateless para, em, para hacer que este usuario no utilice sesiones. Entonces llamaremos a este método que se llama stateless, que aunque los muestre en rojo, eso es un error de IntelliFence, es un falso positivo, así que no os preocupéis por esto, porque hay que ponerlo sí o sí, si no nos dará error. Y luego lo que hay que hacer es crear ese usuario si no existe o actualizar con los datos que nos llega de GitHub. Para eso lo tenemos que guardar lo que nos devuelve en una variable que yo le llamaré user, esta vez sí. Y luego aquí a user, al modelo user, utilizaremos un método que se llama update or create, ¿vale? Y en este método, un punto y coma, habrá que poner primero qué es lo que tiene que buscar, que en este caso sería el GitHub ID. Aquí como lo está poniendo, eso está mal. Esto, aquí, vale. Aquí sería el GitHub ID, el que tiene que buscar en la tabla users. Y luego lo que tendría que insertar si lo encuentra sería el username con el nickname que recogemos de GitHub. Entonces sería aquí nickname y aquí sería el email, ¿vale? Entonces recogemos de esta variable el nickname, lo guardamos en nuestro campo username y el email que nos envía GitHub también en nuestro campo email de la tabla user. Entonces, ¿qué es lo que hará? Buscará el GitHub ID en la tabla user. Si lo encuentra, lo actualizará con estos datos que hemos recogido y si no lo encuentra, creará tanto ese campo GitHub ID con este valor, que este valor, perdón, este sería ID, y con esos valores de aquí abajo, ¿vale? Luego, para que se mantenga la sesión, tenemos que utilizar el out con el método login y le pasamos nuestro user, ¿vale? Este out tenemos que importarlo también. Tiene que ser uno que pone support fat case, este de aquí. Este de aquí que veis aquí es el que tenemos que importar. Hay varios, así que tener en cuenta que ese es el que necesitamos, ¿vale? Y luego lo que tenemos que hacer es devolver al usuario a la vista que nosotros queremos. Entonces hacemos return view, ponemos la vista, que en este caso sería home, ¿vale? Y luego le pasaremos también los valores de la variable user. Entonces lo que hacemos es user y también podemos pasarle un mensaje. Así que lo que tenemos que hacer es poner aquí message para indicar al usuario que su autenticación ha sido exitosa. Entonces yo pondría aquí el lugar en inglés, lo pondría en español como autenticación exitosa. Vale. Y esto iría aquí. Bien. Pues eso, entonces lo devolveríamos a esta página, le pasaríamos a la vista todos los valores de user con el GitHub ID, con el nickname, con el email para que ella lo pueda utilizar como quiera y después le devolveríamos ese mensaje con autenticación exitosa. Si nos vamos a home,
en Home rescataremos el mensaje, y si existe el mensaje es porque ha sido exitosa y se lo mostraremos en pantalla. Y luego mostraremos el bienvenido con el nombre del usuario que hemos rescatado de GitHub. Entonces nada, ahora vamos a probar que esto funcione. Entonces nos vamos aquí, abrimos nuestra vista de login, que sería esta. Aquí le daríamos a iniciar sesión con GitHub, nos redirigiría como usuarios a GitHub. Y aquí nos da, perdón, que no es esta, esto está mal. Esta no es esta vista, que nos está mandando al 8001. No es el 8001, es el 8000. Entonces sería esta de aquí. Ahora sí, es el 8000. Iniciar sesión con GitHub. Nos traería a la pantalla de GitHub en lo que mostraría nuestra aplicación que pone autorización de registro a GitHub, que fue como la llamamos. Yo ya había iniciado sesión, con lo cual no me está pidiendo ya el inicio de sesión, pero sí que autoricemos a esta aplicación. Y al darle yo a autorizar, nos redirigirá como usuarios al home. Le cuesta un poco, a ver si termina de hacerlo. Aquí tenemos un fallo. Me pone un fallo, vamos a ver por qué. Porque no hemos importado el modelo user. Entonces hacemos user add models. Ahora sí, ya decía yo. Vale, muy bien, pues volvemos atrás. Volvemos a autorizar aquí la aplicación. Y ahora ya nos devuelve a la vista de Home, que como veis tenemos el mensaje de autenticación exitosa, estamos en Home y nos dice bienvenido con el nombre de usuario, que en este caso es mi nombre de usuario, que es Diectar. Y esto sería todo, chicos. Esto sería como autenticar con GitHub y guardando el usuario. Ya lo único que quedaría es comprobar que se ha guardado su usuario. Vamos a la base de datos y si vemos aquí en la tabla user veremos que se ha guardado el usuario, que es mi nombre y que es mi usuario, que es Dietdar, la hora, bueno, eso fue una anterior, claro, eso fue una anterior que ya lo había probado, por eso tiene esta hora. Si lo borro, a ver, vamos a borrarlo y lo volvemos a hacer. Veréis que ya pondrá otra hora. Si yo le doy aquí autorizar, aquí nos envía la pantalla y aquí al actualizar nos ha creado ese usuario con la hora, que siempre es una hora menos porque toma, según como ya hemos tenido en el punto F, toma una región de, creo que toma la de Londres, entonces tiene una hora menos. Y eso sería todo, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en una próxima.